Buenas tardes, estamos aquí con Susana Castellanos de Subiría, quien vino a visitarnos a Popayán para promocionar sus libros, sobre todo diosas, brujas y vampiresas. Eh, Fue una charla que tuvo lugar hoy en la Casa de la Moneda, promocionada por la Universidad del Cauca. Entonces fue una charla que nos dejó muchas incógnitas, muchas preguntas más que queríamos hoy como terminar de darle como esa profundidad un poco, porque sé que muchos quieren seguir hablando del tema. Primero que todo, bienvenida Susana a nuestra ciudad. Cuéntanos cómo te has sentido. Mita, buenas tardes, de verdad, muchas gracias por la invitación. Popayán me ha parecido una ciudad realmente agradable, sorprendente y que despierta como ganas de conocer mucho más. Es, es como intrigante la ciudad. Eso me parece muy interesante, muy agradable cuando Uh-huh. Eh, en la charla se abarcaron bastantes temas, pero uno de los que quedaron como pendientes, por decirlo así, fue la percepción de lo femenino en la ciudad. ¿Cómo Susana percibió lo femenino dentro de las calles de Popayán, aunque ha sido solamente una tarde en la que caminó el día de ayer, pero me gustaría que ahondaras un poquito más en esa percepción que te llamó la atención. el contraste. Siento profundamente los contrastes. Por una parte está la arquitectura colonial, sin lugar a dudas preciosa, que es lo primero que atrae, que te transporta en el tiempo, pero está también esa otra parte, ¿no? Hay grafitis, hay afiches, hay una sensación como de movimiento subterráneo que le recuerda a uno además todo el tema de los terremotos, ¿cierto? Porque es que está muy conectado con este tema de los terremotos. Cuando tú vas al hotel siempre entras y te muestran antes y después del terremoto, las reconstrucciones, y eso lo que evoca, ¿cierto? Un terremoto como una fuerza tónica, como una fuerza viva, es como la naturaleza a punto de explotar todo el tiempo y eso tiene un carácter simbólico muy fuerte. Entonces, si lo entendemos como las fuerzas tónicas son esas fuerzas poderosas de la naturaleza que surgen del centro de la Tierra, que emergen y estallan. Son tanto generadores de vida como de cataclismos, ¿sí? Entonces, esa ebullición conectado con esta arquitectura riquísima, pero que al mismo tiempo tiene unos grafitis que están reflejando digamos, una especie de insubordinación, por lo menos un inconformismo latente, ¿cierto? Contra esa blancura, hablando a nivel simbólico, ¿cierto? Hay un inconformismo contra la blancura y la perfección arquitectónica ancestral, por decirlo así. Y esto al tiempo que te están hablando de unos terremotos, que son estos movimientos profundos de la tierra. Entonces, ¿qué hay femenino en todo esto? Eso mismo, ese aspecto un poco subversivo femenino que ya tiene la naturaleza misma, que está en esas fuerzas y que tú no sabes en qué momento va a explotar. Y que es fascinante, pero es aterrador al mismo tiempo. Entonces tú en esta ciudad puedes ver a nivel simbólico como esa tensión de de la hermosura arquitectónica, pero de que todo puede temblar y caerse, ¿sí? Entonces es casi que una metáfora de la vida misma lo que uno ve en la ciudad. Sí, genial. Hablábamos hace un rato de un afiche que vimos diagonal al Teatro Guillermo Valencia en un lugar bastante simbólico sobre parteras, Sí, estaba sí, aborteras. como aborteras. Es un afiche de una joven eh,
que tiene como la insumisión, la insubordinación, pero también tiene algo indígena, ¿cierto? Está hablando de aborteras con X, ¿sí? O sea, no utiliza, digamos, el lenguaje tradicional, sino está ya con palabras en términos incluyentes, entonces tiene una fuerza muy grande este afiche, hablando de algo como las aborteras, ¿cierto? En esta ciudad que tú la ves llena de iglesias bellísimas, pero llenas de iglesias que eso tiene un carácter simbólico muy particular. Y entonces es eso, ¿sí? Es también un símbolo, a mí el afiche me encantó el diseño, supremamente fuerte, ¿cierto? Te impacta y tiene que ver con todo eso que te digo que se siente como pasando, porque está pasando algo por debajo de cuerda en una ciudad de apariencia tradicional, pero donde yo siento, por lo que veo, que la juventud está como buscando un cambio. La juventud, independientemente de que sean hombres o mujeres, esas a nivel simbólico, los cambios y las transformaciones son procesos asociados a lo femenino. Todo lo que tiene que ver con conexión, vida y muerte, con renacimiento, a nivel simbólico está asociado a lo femenino. Y esta es una ciudad en la que tú sientes la tradición, pero los movimientos de cambio, esos procesos que van por debajo sugiriendo un cambio. Sí, Susana trabajó conmigo por varios años en Bogotá y almorzábamos todos los días me siento como en ese momento en que conspirábamos, ¿de acuerdo? Sí, y eso me viene a la cabeza porque cuando yo vivía en Popayán, yo no me daba cuenta de, de eso que está detrás de los afiches, de los grafitis. Yo pensaba que eso estaba mal, ¿no? Y eso me aclara muchas dudas. Es muy interesante mirar con otros ojos cuando alguien llega y mira un lugar que no ha visto siempre y lo ve con otros ojos, la persona que llega lo mira de manera diferente, pero además, como para mí pues esas protestas que se hacen en lugares simbólicos, aprender a mirarlas es un proceso nada fácil. Yo soy profesora de historia del arte. Entonces, por una parte, uno está leyendo símbolos todo el tiempo, pero por otra parte, hay como un anhelo por respetar esos símbolos. Entonces, esos procesos de ruptura y reinterpretación a lo largo de la historia han sido complejos, ¿cierto? Entonces, que me venga a la cabeza desde la Edad Media todo el tema iconoclasta, ¿sí? Romper las imágenes sagradas, o cuando apareció el cristianismo y ellos destruyeron todos los dioses del mundo clásico o tachonearon las pirámides de Egipto con cruces, porque eso era lo que ahora se imponía. Entonces vemos cómo los cambios de pensamiento están ahí. Entonces, pueden gustarnos, ¿no? Nadie dice que nos gusten los grafitis ni ciertos afiches, pero sí es interesante reconocer que dicen algo y que en el lugar donde están dicen algo. Y que una pared con o sin eso, más allá de verse bonita o fea, es una pared que ahora dice otra cosa. ¿Sí? Y eso está cargado de una fuerza muy grande, además en una ciudad como esta, donde todo es tan simbólico, porque si una ciudad llena de iglesias es una ciudad llena de símbolos, ¿cierto? Y uno lo que hace, lo primero que yo hice ayer cuando llegamos, es ir al Museo de Arte Religioso. Estuvimos 2 horas mirando santo por santo y tomando nota santo por santo porque me apasiona, o sea, el arte religioso me fascina. Entonces, cuando empiezas a ver cómo dialoga el arte con otras voces, con otras miradas, te dice otras cosas, o sea, hay alguien que quiere que se hable más allá de lo católico tradicional y cómo son esas cosas que nos dicen. Eso
es interesante, es muy interesante. Sí, y esto es como un abrebocas porque pues hoy recibimos la noticia que Susana va a venir otra vez, ahora con un tema un poquito, pues sí relacionado, pero no sé si es desde la perspectiva de lo masculino o qué, pero el título que esconde cosas, como decías en la charla, del diablo, cómo el diablo adquirió sus cuernos. ¿Cómo sería, o sea, para irles adelantando para que se vayan preparando, no sé? Bueno, a lo largo de mi trabajo en mi carrera me han encantado las representaciones del miedo, cómo se expresa el miedo. La bruja está asociada al tema del miedo, las vampiresas están asociadas al tema del miedo. Y digamos, lo primero que nos viene a la cabeza cuando estamos hablando de mitología, muchas veces son figuras femeninas. Es interesante, aunque no se sabe mucho, pero en el libro de Diosas, Brujas y Vampiresas está en un capítulo. Las figuras monstruosas o los monstruos en realidad son más monstruos porque son manifestaciones de la tierra en estado puro. Entonces la hidra que mató Hércules o la quimera son monstruos femeninos en su mayoría, no son monstruos masculinos. Entonces, si lo seguimos pensando, muchos de esos son femeninos, pero durante la Edad Media cristiana, muchos de estos dragones que ya existían antes se van a asociar con el diablo. Entonces, la figura del diablo que surge principalmente durante la Edad Media católica, cristiana en general, pero es en el catolicismo donde encuentra imagen. En el protestantismo creen mucho en el diablo, pero no les gustan tanto las imágenes. Entonces, lo vamos a ver digamos, en todo su colorido y esplendor, es sobre todo en el catolicismo. Y desde el siglo XII, hay muy pocas representaciones en la Alta Edad Media, pero en el siglo XII en adelante vamos a ver cómo evoluciona esa imagen de Satán. Entonces, la propuesta o la invitación del libro de cómo el diablo adquirió sus cuernos es ver cómo evoluciona el diablo. ¿Y por qué? Si decían que era un ángel hermoso, ¿por qué lo representan tan feo como un macho cabrío? ¿Cuál es su asociación con los sátiros y faunos de la mitología griega? ¿Y cómo es eso de que otras tradiciones anteriores no tienen diablo? Entonces, antes del catolicismo encontramos el diablo en el zoroastrismo, pero los griegos no tenían diablo, en Egipto no había diablo, había demonios, pero no diablo. Los demonios, por decirlo así, son como el genio de la lámpara de Aladino, pueden ser caprichosos, pero no abarcan todo el mal y pueden traer pestes o enfermedades o curarlas si ellos quieren, pero no tienen una connotación moral, no te hacen decir mentiras. Eso ya es el diablo, el que te induce a actuar mal. Ahí ya estamos hablando de diablos. El que trae una peste, una sequía, es algo demasiado relacionado con la naturaleza y está más asociado a los demonios que de todos modos no se enfrentan a Dios. Sí, sino que su poder es como muy relativo y muy regional. Entonces, la propuesta de cómo el diablo adquirió sus cuernos, que es un libro que ya hace unos años se consigue, es ver la evolución de este imagen del diablo, que desde la plena Edad Media, su esplendor, hasta el siglo XIX-XX. En el siglo XIX se va a convertir en un personaje romántico fascinante, asociado a Drácula, sí, el que reniega a Dios, pero renegar en el siglo XIX es heroico. Eso es un cambio, una transformación que no existía antes. Entonces, en ese sentido, además, se va a asociar con la bruja, porque son figuras de insurrección contra los establecidos. Entonces, digamos, esa es la fuerza, el carácter y la forma como se relaciona de alguna manera. Genial. Y bueno, ya para terminar, hablábamos ayer un poco de Giovanni Queset, ¿no? Para mí fue una sorpresa que conocieras tanto al maestro, que para mí fue profesor en la Universidad Javeriana y pues muy recordado con muchísimo cariño con los que estudiamos literatura. Yo estudié literatura
de muchos años en la Universidad Javeriana y tener la oportunidad de escuchar al profesor Giovanni Gesell era siempre una gran oportunidad. Sí, era muy inspirador. Gracias. Y bueno, un saludo para los estudiantes que van a leerte. Un abrazo. Más. Un abrazo y por favor escríbanme por Instagram. Pueden oír además los podcasts de mitología para entrar un poco en este contexto mitológico simbólico. El podcast se llama Relatos de Sherazade. Y pues pueden conseguir los libros. Si quieren que les manden unos firmados, me escriben por Instagram. Y estamos en contacto. Gracias. Gracias.